Muy buenos días para todos. Yo soy Juan Esteban Uparela Ángel, soy el profesional de formación de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y hoy los acompañaré en esta conferencia virtual en donde abordaremos el tema de la valoración de empresas como medio para evaluar objetivamente la eficacia gerencial. En nombre de mi organización quiero darles la bienvenida y la acogida por esta conferencia que tendremos el día de hoy. Recuerden que en camaramedellin.com y en nuestras demás redes sociales ustedes podrán ver y seguir toda nuestra programación que tendremos. También tengan presente que esta conferencia será grabada y que al finalizar la colgaremos en www.camaramedellin.com.co/biblioteca. Ahí encontrarán también las memorias. Durante esta conferencia, ustedes podrán hacer sus preguntas en el chat y finalizando las socializaremos con nuestro experto. Los invito a ver el siguiente video sobre nuestro consultorio empresarial. Bueno, discúlpenos un segundo, ya vamos a poner el video. Bueno, recuerde que nuestro consultorio empresarial es un nuevo servicio que estará a su completa disposición, el cual ustedes pueden hacer uso de él. Continuando con la metodología que vamos a abordar sobre esta conferencia, recuerden que será de 1 hora y 10, contaremos con 50 minutos en el cual nuestro conferencista abordará el tema y al finalizar tendremos un espacio de 20 preguntas para que ustedes puedan hacer un espacio de 20 minutos para que ustedes puedan hacer todas las preguntas que requieren. Bueno, démosle la bienvenida a Luis Eduardo Morales, él es administrador de negocios de la Universidad EAFIT, es Executive Management Financial de la Universidad Business School en Estados Unidos, también es máster en Dirección Financiera de la Universidad Complutense de Madrid y tiene una larga trayectoria en todos los temas de valoración financiera, riesgos de mercado, banca de inversión y ha trabajado en varias organizaciones colombianas y es miembro de varias juntas directivas. Entonces, démosle la bienvenida a nuestro experto. Luis Eduardo, ¿cómo estás? Juan Esteban, muy buenos días para todos. Un caluroso saludo. Bienvenidos y muy complacido de estar aquí con ustedes. Vamos a desarrollar esta conferencia sobre la valoración de empresas como medio para evaluar objetivamente la eficacia gerencial. ¿Por qué le ponemos este título de esta manera? Porque en general siempre hemos creído que el tema de valoración de empresas es orientado cuando uno desea comprar una organización o cuando desea vender o quiere hacer una fusión para establecer el valor entre las partes y llegar a un acuerdo en cuanto al precio. Pero no solamente debería ser así. En la Cámara estamos desarrollando una nueva idea y es la importancia que las empresas se valoricen, al menos se evalúen cada año con el fin de que los mismos accionistas se puedan determinar su verdadera rentabilidad. Vamos a ir viendo eso en unas slides más adelante. Los estamos invitando a compartir los títulos y las ideas que vamos a desarrollar en los siguientes subtemas. En principio, pues una introducción, luego hablaremos sobre el tema de rentabilidad del accionista, es muy sencillo, y también con el tema de creación de valor. Luego
una vez veamos el tema de creación de valor, que vamos a destacar ahí que un punto sustantivo en finanzas y en los temas es el cálculo del costo de capital, pues vamos a ver en Colombia cómo lo estamos haciendo y cuál sería la sugerencia respetuosa que deberíamos hacer al respecto en cuanto a la tasa libre de riesgo, el rendimiento promedio del mercado, en cuanto al BET y demás. Y luego vamos a mostrar cómo en Colombia se están valorando las empresas. Qué Sí, pena te interrumpo. La idea es que vayas proyectando la presentación para que pues todos nuestros invitados puedan ir siguiendo como el derrotero del temario que vamos a abordar. correcto. Entonces, al menos con estos 5 puntos ya terminaríamos con el tema de la propuesta para hacer la valoración de las empresas y creo que con esto cumplimos con el objetivo que estamos planteando para el día de hoy. Estamos viendo que hoy realmente en el mundo globalizado el crecimiento de los empresarios y de los inversionistas está haciendo adquiriendo otras compañías, ya sea la competencia o adquiriendo una integración vertical con algunos proveedores o también tener distribuidores. Y eso es normal. Alguien para montar un banco, pues no tiene que hacerlo desde cero, sino que compra un banco hecho para tener a todo un talento humano ya capacitado y que responda inmediatamente a los nuevos intereses del nuevo inversionista. Pero cabe una pregunta para hacer, señores accionistas. ¿Ustedes sí realmente saben cómo se calcula su rentabilidad? Es más, la están calculando anualmente. Y hay que tener una idea. En la administración generalmente se detienen por ver crecimientos en ventas, disminución en costos y en gastos para mostrar a final de año que hay una generación de utilidades e inclusive algo más, que el crecimiento en las utilidades porcentualmente sea superior al crecimiento de las ventas. Y con eso pues mucha gente saca pecho. Ante eso uno siempre dice, y esa palabra de "y" como interrogante significa, bueno, y a eso no le falta más. Y ahí es donde decimos, bueno, estamos creando valor realmente para los accionistas y para la comunidad, para la sociedad, inclusive algo que coadyuve a los empleados, que es el capital más importante que tiene la organización. Y vamos a ver también cómo realmente debemos mejorar algunos aspectos en la valoración. En ideas para la creación del valor, pues decíamos en su momento que ese debe ser realmente el direccionamiento que deben tener las empresas hoy día. O, es más, desde hace rato lo deberían tener. Y por eso decimos, no se trata que eso solamente en ingresos, en utilidades operacionales y netas, en participación en el mercado, en activos, nada. Es decir, eso yo lo llamo como una especie de pecado original, en el sentido de que el gerente o el presidente que llegue a una organización tiene que llegar con esas ideas, tiene que saber, tiene que tener competencias de cómo lograr esas cosas, pero lograr todas esas cosas es orientado a algo que tiene que ser que la empresa sí esté creando valor, y por eso lo decimos. Esto quizás lo acuñé hace muchos años. Si las empresas no generan valor, no les será fácil crecer en activos, porque no conseguirán nuevos inversionistas ni llegarán a ser compañías de categoría mundial. Pero mira eso, todo el mundo a veces tiene una empresa o tiene una propiedad y lo que quiere es ponerla bien bonita, entre comillas, con el fin de que mañana posiblemente la pueda vender, porque ya de pronto los hijos o los nietos no tengan ningún interés en seguir con la empresa, por razones obvias. Y de ahí es que planteamos que la base de toda la organización es el desempeño de los empleados. El talento humano, a mi juicio, y para mucha gente, es la base, es el motor de una organización, indudablemente. Por ejemplo, en esta época de pandemia, muchos empresarios, obviamente respetando las decisiones que se tomen, lo que primero hacían era despedir personas. Sí, es cierto, no había actividad, no había a quién venderle y por consiguiente pues no había que producir o que comercializar. Pero resulta que cuando salimos de la gente, se va el capital humano, que es el activo más valioso que tiene la empresa, y que esa curva de aprendizaje que ha costado muchos recursos, pues no se recupera de la noche a la mañana. Yo en eso a veces pienso que es mejor hacer una operación de lease bike
Es decir, que más bien se venda una máquina, se negocia con un banco esa máquina y luego se toma como una especie de leasing a 3 años a unas tasas favorables, por decir alguna cosa. Es una especie de financiación con aras de tener liquidez, pero que no se vaya, al menos el talento humano. Y obviamente pues había que conversar con el talento humano para aceptar momentáneamente una reducción de su salario por las contingencias que hemos estado viviendo. Pero en la medida en que la gente esté motivada dentro de la organización, automáticamente se mejoran todos los procesos en la empresa. Y cuando se mejoran todos los procesos en la empresa, empieza a hablar de la satisfacción del cliente. Esto es lo tradicional que se habla, por ejemplo, en un balance de scorecard, pero sin embargo, la idea que tengo desde hace algunos años es que el asunto no es solamente satisfacción del cliente. Alguien me puede decir a mí, yo necesito que tú me despaches los productos en un carro blanco, impecable, con mantas blancas y que llegue aquí a las 7 de la mañana a la bodega para descargarlo y cosas. Sí, yo no llevo el carro a las 7, lo llevo a las 6 y lo descargo muy bien y se los pongo en su sitio bien organizadito y cosas. Ahí le estoy dando satisfacción, pero a mí me parece que el punto más importante es sorprender al cliente. Para mí ese es el punto más importante. ¿Qué es sorprender? Darle una respuesta que él no esperaba. O sea, llevarle una solución a un problema que tenga que él ni siquiera había caído en cuenta de que de esa manera la podía solucionar. En la medida en que nosotros a nuestro cliente le llevemos ideas nuevas que le satisfagan sus necesidades, que le ahorre costos y cosas así por el estilo, siempre lo mantendrá en su seno, por decir alguna cosa. Y lo importante es esto: nunca tenemos garantizados a nuestros clientes, nunca. Nunca tenemos garantizado a nuestros clientes y generalmente los clientes siempre piden varias cotizaciones a otras personas y por consiguiente la única forma, pienso yo, para uno mantener fidelizados a los clientes no es solamente con satisfacción, sino sorprenderlo. Y cuando esto se dé, los resultados económicos de la compañía van a ser los que estamos esperando. ¿Para qué? Para que por fin creemos valor. Ese es un proceso paulatino que se viene a hacer en todas las organizaciones y resalto las dos cosas. La gente supremamente motivada y a los clientes hay que sorprenderlos. Y mire, verá, todo el soporte para llegar al valor de la empresa con todos los otros elementos financieros que le tiene. Miremos el piso de ese cuadro, son los empleados. Ahora, ¿cómo se calcula la creación de valor? No quiero hacer unos desarrollos matemáticos grandes para eso, lo quiero hacer de una manera bien simple. Empiezo con esta primera como una manera genérica, y es esta. Miremos ese PIG tradicional, con una utilidad operacional de 5 millones. Sí. Interrumpo. Recuerda que la presentación la está tirando directamente en nuestra producción para que entonces tú le vayas indicando cuando tenga que seguir con la siguiente diapositiva o retroceder. ¿Listo? No te comprendí bien, Juan, ahí. La presentación la está tirando directamente la producción para que cuando tú necesites que siga la siguiente diapositiva o retroceda, pues se lo indiques. Pero la presentación no la estoy haciendo yo directamente. No, señor, no la alcanzaste a enviar. No, sí la envié. Pues no la enviaste en vivo, entonces para que tú sepas. Pero puedes continuar normal, tranquilo, adelante. Debo avisar que voy a pasar la diapositiva. Exacto, para que la producción siga adelante con la presentación. Ok, perfecto. Bueno, entonces, tenemos ahí una utilidad operacional menos gastos financieros, más otros ingresos no operacionales, menos otros ingresos, más menos no deducibles para obtener una base gravable. El impuesto para este año de renta, que es el 32%, nos da una utilidad neta de 2.122 millones. La pregunta es, en ese PIG, ¿dónde está? Ahí está el costo de la deuda, cada uno de los gastos financieros, pero ¿dónde está el costo patrimonial? Nunca la contabilidad ha registrado eso. Por eso hay que decirlo, la contabilidad, si bien es cierto, se han hecho unos adelantos importantes ahora con las NIF. Yo lo que digo es que la contabilidad no está respondiendo a la actividad económica como debería ser. Y por consiguiente, pienso yo
que, por ejemplo, este tema tan sensible como es el costo patrimonial orientado a la rentabilidad esperada por los dueños, debe ser considerado al menos como lo estamos planteando ahí en este PIG. Ese costo patrimonial, como lo mostraré ahora más adelante, sale de multiplicar finalmente el patrimonio por la rentabilidad promedio que pueden esperar los dueños, que también haría alusión más adelante a ese tema. Al colocarlo ahí, ya podríamos decir que esta es la ganancia económica que la empresa estaría presentando. Pero desafortunadamente nunca, ni siquiera de esta manera se puede presentar un PIG, y por consiguiente simplemente los accionistas lo que se limitan es ver en este estado financiero cuál ha sido el crecimiento en la utilidad y el crecimiento en las ventas, y en la utilidad neta, el crecimiento en las ventas, en la utilidad bruta y en la utilidad operativa. Adelante. Miremos ahí entonces lo que sería una estructura de capital, grosso modo, donde estamos considerando una deuda financiera cuyo costo, y una vez deducido el impuesto, vamos a estimar lo que esté en 7.43, recordemos que los intereses son deducibles de impuesto, y el patrimonio le estoy colocando un estimativo del 12%, después explicaré por qué pongo ese 12%. Entonces, al hacer la ponderación y dividir, nos da que el costo de capital es el 9.65%. Que aquí lo estamos mostrando. Ese 9.65%, queremos decir que los activos de inversión que tiene la empresa están costando en su financiación el 9.65%. Por consiguiente, cuando nosotros estemos evaluando un proyecto de inversión, tenemos que considerar que la rentabilidad tiene que ser superior a este valor para que poder decir que el proyecto se reditúe y que la compañía sí esté creciendo en su creación de valor. De lo contrario, no. Y más adelante, ¿qué es lo que vamos a ver? Si cómo realmente estamos calculando en el país ese 12% y cómo estamos calculando ese 7.43. Adelante. Adelante. Una explicación sencilla, ahí lo estamos viendo, que algo que ha desarrollado Esther Stewart en Nueva York hace unos 25 años, habla de una utilidad operativa deducida de impuestos. Utilidad operativa deducida de impuestos. Recordemos que no es que la utilidad operativa se le apliquen los impuestos. No, obviamente el impuesto de renta se aplica sobre la base gravable, después de una utilidad antes de impuesto, que han pasado otros ingresos, gastos financieros y demás. Pero ahora veremos por qué lo hacen de esa manera. A esa utilidad operacional la deducimos del 32% de impuestos, o sea, lo multiplicamos 0.32 por la utilidad operacional, nos da 1.600, para generar un BODI de 3.400, y ahí sí le restamos el costo de capital que acabamos de ver ahora, que era de 1.255. Voy a volver la diapositiva para que lo recordemos. Ahí está el 1.255. Ok. Como costo de capital en pesos, o 9.65 como costo de capital en porcentaje. Adelanto las diapositivas y vuelvo a donde estaba antes. En ese orden de ideas, la creación de valor, estamos viendo que es de 2.145. Aquí quiero explicar una cosa. Miremos que en el costo de capital está considerado ya el costo de la deuda y está considerado el costo patrimonial, es decir, la rentabilidad esperada por los dueños, lo cual quiere decir que si nosotros tenemos un BODI de 3.400 y el costo de capital es 1.255, la compañía está creando un valor adicional de 2.145. Es decir, ya están cubiertos el costo de la financiación por deuda y el costo de la financiación patrimonial. Mire que en el PIG no aparece nada del patrimonio, y la gente antes ha creído que el costo patrimonial tiene un costo cero porque no lo ven en ninguna parte. No, el costo patrimonial es la rentabilidad esperada por los dueños, que, como lo dije antes, vamos a hacer alusión más adelante. Sí, adelante. Otra forma de verlo es de esta manera.
el body menos el producto de los activos netos de operación por el costo de capital, ¿sí? En ese orden de ideas, pues tenemos que los activos netos de operación, como lo dije antes, eran 13.000, de acuerdo a la estructura que vimos ahora, multiplicados por 9,65 nos da 2.145 millones. Y esa sería la creación de valor o el EVA generado. Eso es lo que estamos viendo y que sería como otra forma de ver esa apreciación. Correcto. Hay otros elementos también para verlo, como lo estamos viendo ahí a través de algo que alguien llama como el RAN, que es la rentabilidad del activo neto. Entonces, estamos observando ahí que ese RAN pues es simplemente la utilidad operativa después de impuestos dividido sobre los activos netos de operación, que nos está dando 26.2%, y que al restar el 26.2% al EVA, como estamos viendo ahí abajo, aquí nos viene a dar también los 2.145 millones una vez estemos considerando el activo de operación. Entonces, hemos mostrado ahí rápidamente 3 maneras de calcular la creación de valor. Muy bien. Entonces, esto quizás es el punto más importante que se debe presentar en una junta directiva y obviamente en una asamblea de socios. Porque generalmente en esas reuniones lo único que se presenta es, por ejemplo, el balance, que el efectivo creció, que la cartera bajó, que los inventarios subieron o bajaron, que la deuda aumentó o disminuyó, y una que otra frase, ¿por qué? No, pues eso para eso se entregan los estados financieros antes de las reuniones, para que la gente mire ese asunto. Lo importante es no decir tanto que esto subió o bajó, sino la primera pregunta que siempre hay que responder en una junta directiva es: ¿cómo va la creación de valor en nuestra compañía? Punto. Ya, después se desarrollan otras cosas. Luis, qué pena te interrumpo aquí, y es que nos están escribiendo nuestros participantes que no han podido ver bien, pues, como los ejercicios que tú estás mencionando. ¿Por qué no intentas compartir de nuevo tú la presentación para que no sea la producción quien comparta, sino tú, y así tú tengas el control como tal de la presentación? ¿Te parece? Sí, voy a intentarlo ya, Juan, en este momento, claro, con todo el gusto. Voy a salir y vuelvo a conectar. No, tienes que salir, simplemente dale compartir a la presentación. Como lo ensayamos, Luis, Sí. simplemente compartir a la presentación. Sí, espérame ahí. Bueno, mientras Luis nos... Hola. Ahí estamos ya. Perfecto, dale full screen, presentación completa y ya, continuamos. Ahí. Perfecto, Luis, adelante, puedes seguir. Que los participantes nos digan si están ya sintonizados. Sí, está todo perfecto, estamos viendo bien tu presentación y lo que vas rayando sobre ella. Puedes continuar. Muy bien, perfecto. Mire, verá lo que estamos viendo ahora sobre el costo de capital que nos daba el 9.65. Y es, con un enfoque crítico, voy a explicar si en Colombia estamos haciendo bien el cálculo del costo de capital de la empresa. Es decir, si estamos calculando bien el costo de la deuda y el costo patrimonial. Vamos a mirarlo. Supongamos que tenemos una deuda al 12% anual, liquidados los intereses mensualmente. Por matemáticas financieras, pues vemos que esta es la forma de calcular el costo efectivo, que nos da 12.68, tema pues que es ampliamente conocido por todos ustedes.
Pero ¿qué pasa? En los textos académicos, es decir, lo que se enseña en la universidad y por consiguiente es lo que salvan en la empresa, calculan la deuda de la siguiente manera. Un costo de la deuda 12%, menos una deducción tributaria que es el 12%, como lo voy a mostrar aquí abajo. Perdón. Ahí está la forma como se calcula esa deducción tributaria. Simplemente el costo nominal por la tasa de impuestos, eso nos da 3,84, al restarlo nos dice que el costo de la deuda es 8,16%. Y así, ese dato es el que llevan al costo de capital. Señores, pero mire y verá que se está diciendo que el costo de la deuda es el 12%. Y resulta que el costo de la deuda, como lo mostré ahora, no es del 12%, sino del 12,68%. ¿Y por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, cuando uno evalúa proyectos de inversión, y supóngase que con mucha gente lo hace, que compara la TIR con el costo de capital para ver la viabilidad del proyecto, la TIR es una tasa efectiva. Y no podemos comparar una tasa efectiva de la TIR contra un costo de capital de la empresa que sea nominal. No puede ser, tiene que ser efectivo. Por de ahí que propongo lo siguiente. En la parte azul, en la parte superior, estamos en azul, estoy mostrando cómo realmente están los libros. 12% por 1 menos 0,32, que es la tasa de impuestos, nos da 8,16, y yo digo que esto debe ser de otra manera. Debe ser 0,1268 menos el costo nominal por la tasa de impuesto. ¿Por qué razón? Porque la deducción tributaria es sobre el costo nominal. Un ejemplo rápido para eso, ya que estamos hablando, me prestan 100 pesos al 12% anual, mes vencido. Eso quiere decir que yo le debo pagar al banco un peso mensualmente. Pero si yo le digo al banco, no te lo pago mensualmente, sino que te lo pago todo al final, te pago el capital y los intereses al final, entonces el banco me dice, no hay ningún problema. Entonces me pagas 12 pesos con 68 centavos. Bueno, entonces, por eso no es lo mismo pagar un peso mensual que pagarlo todo anual. Al ser anual, el banco te va a cobrar 12,68. Pero bueno, de todas formas, cuando tú convienes con el banco que le vas a pagar el 1% mensual, mire, y se lo pagas, el banco al final te da un comprobante donde dice que recibió de ti 12 pesos. No dice que lo recibió mensualmente, recibió 12 pesos. Luego, ¿qué quiere decir? 12 pesos es el costo nominal de esa deuda. Y ese es el soporte tuyo para poder deducir de impuestos. Entonces, en esos días es que lo digo, la deducción tributaria es sobre el costo nominal y nunca sobre el costo efectivo. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo sería el cálculo? El cálculo estaría, como lo estoy mostrando en la parte de arriba, y comparativo en la posición tradicional y propuesta. Al lado izquierdo, como lo mostré al principio, 8,16. Y al lado derecho en propuesta dice 8,72. Es decir, 12,78 menos la deducción tributaria. Aquí debo reconocer que estoy restándole a un costo efectivo, le estoy restando un costo nominal. Pareciera que es un gran no exacto, pero eso está bien así. Alguno dirá, bueno, la diferencia es muy pequeña. Bueno, es que no se trata de que la diferencia sea pequeña o no. Lo importante es la metodología. Y señores, les voy a mostrar este ejemplo que con esto termino esa parte de deuda. Y miren lo que pasaba en la década del 90, cuando las tasas de interés en el país eran del 36% TA. Entonces, mire, verá la gente cómo lo hacía. Miramos al lado izquierdo, 36% nominal, menos la deducción tributaria, al día de hoy, al 32% del impuesto, nos daría 11,52. Luego, los textos académicos y la gente en las empresas decía que el costo de la deuda era el 24%. Pero resulta que la deuda no costaba el 36, sino el 45,83. Al hacer esa deducción tributaria, por lo mismo, nos dice que el costo realmente de la deuda es 34%. Entonces, ustedes imaginan, para uno evaluar proyectos de inversión, para calcular el coste de capital de la empresa, para determinar la creación de valor, para evaluar proyectos de inversión, para determinar políticas de cartera y de manejo de inventarios, etcétera, y negociación con proveedores, descuentos por pronto pago, etcétera. Uno considera que el costo de la deuda es 24 cuando realmente es el 34%. Mire la diferencia, casi 10 puntos. ¿Y cuánto es la diferencia? El 41%.
Señores, esto que estoy mostrando ahí es contundente. Y esto nos tiene que llegar a reflexionar de que si realmente en cuanto al cálculo del coste de capital y en inherente con la deuda, lo estemos haciendo bien. Ahora miremos el costo patrimonial. El costo patrimonial, la gente lo hace utilizando esta ecuación. Perfecto. Esa ecuación está en todos los libros. Realmente esto es aceptado en un medio como norteamericano, donde hay más competencia, hay 6.000, 7.000 empresas en la bolsa de valores, etc. Nosotros solamente tenemos 180 y solamente se mueven 20 a través del Colcap. Entonces, ¿qué pasa? La gente siempre dice, bueno, trabajemos con la tasa libre de riesgo, o sea, vamos a desarrollar este tema aquí, donde vamos a ver qué es la tasa libre de riesgo, qué es el rendimiento promedio del mercado y el beta, así rápidamente. Entonces, en tasa libre de riesgo, pues lo que se toma, alguna gente toma un CDT, pero el CDT realmente es un papel a 3 meses no más. A mi juicio, lo que debemos tener como punto de referencia son los test a 5 años del gobierno colombiano. Quiero decir que la gente toma son los test son unos papeles de Estados Unidos, pero ahora hablamos sobre eso. Estoy hablando de la propuesta para el caso colombiano. Yo diría que debemos trabajar teniendo los test clase B a 5 años. El rendimiento que está obteniendo en promedio de los últimos 10 años. La importancia no es a cómo está ahora, sino cuánto es el promedio que se trae, con la expectativa de que de pronto pueda mantenerse. Lo más seguro es que al menos para los próximos 2 o 3 años no se mantenga ese promedio por la pandemia que estamos viviendo en este momento, pero digamos que el promedio de los últimos 10 años ha sido el 6.31. El rendimiento promedio del mercado, podemos tomar el crecimiento del Colcap, y el Colcap, lo triste es esto, en el año 2000, en el 19, el Colcap terminó con un crecimiento del 25%, pero si vemos los últimos 10 años, el promedio negativo, menos el 1.12. Entonces, ¿cómo entender que la expectativa que puedan tener los accionistas hoy día en el país sea que su rentabilidad promedio del mercado espera sea del 1% negativo? Increíble. O sea, e inaplicable, por decirlo de alguna manera. Y la prima de riesgo de mercado, simplemente es la diferencia entre el rendimiento promedio del mercado menos la tasa libre de riesgo. En este caso sería menos 1%, menos 6%, o sea, nos daría menos 7%. ¿Cómo entender que la prima de riesgo de mercado va a ser negativa en nuestro caso? No. Por eso veamos cómo se calcularía el caso B. Miremoslo ahí en el ejemplo. La tasa libre de riesgo, 6.31 en promedio, menos el 1.12, menos 6.31 como tasa libre de riesgo ahí, multiplicado por el beta de la empresa. Vamos a suponer que el beta de la empresa es 1.09. La explicación de cómo se calcula el beta es supremamente larga. La gente toma son parámetros de Estados Unidos en el subsector en que está. No es el tema para hoy, obviamente. Entonces, en esos días dice que la rentabilidad espera sería negativa, de menos 1.79%. ¿Cómo entender nosotros que eso sea así? Entonces, miren, si aplicamos como dice la metodología que todo el mundo utiliza, y en este momento para el caso colombiano, miren lo que nos está mostrando la realidad colombiana. De ahí la sugerencia que deba ser de esta manera. Hoy día, inclusive a hoy, septiembre 16, estamos hablando de que el rendimiento promedio que está generando el TES es de 5.24%, un TES a 5 años. Entonces ya podríamos decir que la tasa de riesgo a considerar sería 5.24. Y esta es la percepción personal que planteo. Señores, ojo este ejemplo que voy a poner, si yo voy a hacer una inversión en TES que no tengo riesgo, y que quede claro el concepto de riesgo. La gente toma los papeles de Estados Unidos porque dice que Estados Unidos no se quiebra. Resulta que la palabra riesgo se utiliza para muchísimas cosas. No, aquí lo que hay que hablar es que el riesgo aquí cuando estamos hablando de riesgo, estamos haciendo alusión a la certidumbre, la rentabilidad del papel que estamos considerando como tasa libre de riesgo. Entonces, si nosotros tenemos un test del gobierno nacional,
el gobierno, si bien es cierto, las condiciones económicas de nuestro país no son buenas, como tampoco son las de Estados Unidos y todos los países, la gran mayoría de países en el mundo, no estamos, ellos garantizan el rendimiento. En Estados Unidos prenden la maquinita para producir billete, para pagar las obligaciones que tengan con la deuda que están incurriendo. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros aquí tendríamos eso, el gobierno garantiza los test, lo mínimo que hace es que hace una nueva emisión y le paga a los deudores anteriores. Una nueva emisión de test y con esa plata le pagan a los otros. Entonces yo lo que digo es, si en este momento nos podemos ganar un 5.24% promedio anual, si yo me animo a hacer una inversión en una empresa, es decir, comprarle acciones a esa empresa, una emisión, o qué sé yo, sabiendo que corro distintos riesgos, ya todos son riesgos en la operación, que tengamos problemas con proveedores, que tengamos problemas con clientes, que tengamos problemas con un sindicato, con los trabajadores, problemas con entidades del Estado, problemas con la DIAN, que tengamos pasivos contingentes, en fin, muchos problemas. La pregunta es, ¿cuántos puntos por encima del 5.24 que me paga un test debería yo aceptar para tomar la decisión y hacer la inversión en esa empresa? Lo digo de una manera coloquial. Si acostado me gano el 5.24, ¿cuántos puntos de más me entusiasman para levantarme de la cama y hacer la inversión? Por estudios que he hecho en años pretéritos y con muchos inversionistas, la idea radica entre 600 y 800 puntos básicos, es decir, entre un 6% y un 8%. Esa es mi sugerencia, ponerle, por ejemplo, un 7% más, es decir, que al 5%, 5.24 que tenemos ahí, sumémosle, por ejemplo, 7 puntos más y nos da el 12.24%. Para redondear, hablemos del 12%. Esa es mi sugerencia. Y mire lo que le voy a decir, en este momento, ¿cómo calculan los accionistas su rentabilidad? No tienen cómo. Ellos simplemente miran la utilidad neta sobre el patrimonio, que el promedio en el país está casi en el 5%. Mire este ejemplo que les voy a poner coloquial aquí. Ojo, este ejemplo coloquial y sencillo. Yo hoy, 1 de enero, compro una casa en 100 pesos y hoy mismo la pongo en arriendo. Y en el año me pagan 5 pesos de arriendo. 5 pesos. Luego 5 pesos sobre 100 es el 5% sobre arriendo. Pero ya hoy es 31 de diciembre y yo mando a evaluar mi casa y me dice el evaluador, esa casa vale hoy día 107 pesos. Entonces, ¿qué digo yo? Por arriendo me he ganado 5 pesos y por ganancia de capital me he ganado 7 pesos. En total me he ganado este año 12 pesos sobre 100 que invertí. Mi rentabilidad es del 12%. Ese ejemplo que acabo de poner, pongámoslo en la empresa. El accionista sabe cuáles fueron las utilidades que se generaron e incluso sabe qué dividendo le repartieron. Así, el dividendo que se reparta no es totalmente el de la utilidad, pues es natural que cuando queda una plata retenida en la empresa para ensanches, para reserva legal, para nuevas decisiones, qué sé yo, para tener capital de trabajo, para no perder poder adquisitivo del patrimonio, etcétera, simple y llanamente es un aumento en la inversión que usted está haciendo, así no sea a través de títulos, de nuevas acciones o cuotas, tratándose de una sociedad limitada. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué pasa? Como la empresa no se valora, al no valorarse la empresa, no sabemos si hoy día esta empresa vale 107 pesos, como estoy poniendo el ejemplo de la casa. Ahora, si alguien me dice, no, Luis, es que aumenta el valor patrimonial de la empresa. Sí, pero eso es un valor en libros, donde hay cifras pretéritas de hace 20 o 30 años, cuando se creó, o 40, 50 o 100 años que se creó la empresa. De ahí la importancia, señores, que cada año toda empresa debe hacer su propia valoración y manteniendo al menos la misma metodología. Inclusive, yo le digo de esta manera, ¿vamos a contratar a un gerente? Sí, él nos dice que sí, que él crece ventas, baja costos y gastos y aumenta utilidad y cosas de esas. Yo a mí me le haría la pregunta, la que hice al principio. Y, no señor, vea, esta empresa en este momento vale 100 pesos. Y nosotros necesitamos como accionistas que esta empresa dentro de un año valga 107 pesos. Ese es su trabajo. Ahí es donde vemos su eficacia en el gerenciamiento. Traiga a su gente, su cuadrilla, lo que sea. Sí, pero nosotros lo que necesitamos es eso. Ahí es donde medimos. No me diga que creció ventas, que bajó costos y gastos. No, para mí es que usted creó valor. Y entre otras cosas es que la valoración de la compañía da que creció un 7% al menos. Ojo pues a ese planteamiento que acabamos de hacer y eso que en este momento en la Cámara estamos desarrollando para los empresarios. Entonces terminemos ahí.
Para nuestro caso, ahí lo estoy planteando, 5.24 menos un rendimiento promedio esperado del 2 a 24 con base a los 7 puntos que hablé ahora adicional del 5.24 multiplicado por un beta cualquiera que sea el de la empresa, nos va a decir que la rentabilidad patrimonial debe ser del 12.87%. Entonces, señores, para concluir esta parte, mire, estamos calculando mal la deuda, estamos calculando mal la forma de calcular el costo patrimonial. Lo estamos haciendo con parámetros, sobre todo con realidades, pero esa realidad, como la estamos usando ahora, de menos 1.17, no cabe. Discúlpenme un segundito. Este apartado. Bueno, aprovecho este pequeño espacio que nos da Luis para decirle a los participantes que recuerde que el chat está habilitado para ustedes, que nos pueden ir haciendo las preguntas que consideren pertinentes para que vayamos recopilando todas estas preguntas y que finalizando la conferencia podamos írselas haciendo una a una a Luis Eduardo. Muchísimas gracias. Bueno, discúlpenme ese inconveniente. ¿Cómo lo están haciendo en Colombia? Miremoslo así rápidamente. Toma los parámetros de Estados Unidos. Voy a ir de una vez a este planteamiento para que ganemos tiempo. Miremoslo ahí en esta parte, en el caso de la mitad. Tomamos el parámetro se toma el parámetro de Estados Unidos, que el promedio de los 10 últimos años, como lo muestro ahí, ha sido del 1.71%. Esa sería la tasa libre de riesgo. Esos son unos papeles del gobierno americano que yo lo planteo a 5 años. ¿Por qué planteo a 5 años? Una valoración tiene un periodo explícito, o sea, unos primeros 5 años. Entonces yo digo que debe haber congruencia en el periodo explícito con el tiempo que estemos tomando de la tasa libre de riesgo. Para el caso de los test en Colombia, 5 años. Para el caso de los papeles de Estados Unidos, también 5 años. Mucha gente pone 10, pero yo pienso que es discordante. Obviamente el de 10 tiene un poquitico más de rentabilidad, ligeramente al de 5 años, pero es que no se trata de eso, sino que realmente sea congruente con el periodo explícito, que son primeros 5 años y después ya se calcula un valor de continuidad. Entonces, estamos viendo 11.05% como rentabilidad promedio que muestra el Standard & Poor's 500. Aquí toma el parámetro del Colcap. En Estados Unidos toman el Standard & Poor's 500 y el promedio en los últimos 10 años ha sido el 11.05%. Le restamos la tasa libre de riesgo, lo multiplicamos por el beta y la gente plantea que para poderlo colocar en el país, en la parte final, le estamos agregando lo que es la tasa libre de riesgo. Esa tasa libre de riesgo es el ENVI. Esta queda aquí. Se me pierde el cursor. Ok. El promedio en los últimos 10 años es de 1.93. El año pasado cerró en 1.61. Entonces, miremos, ahí está el planteamiento, donde dice que la rentabilidad con parámetros norteamericanos sería el 13.82. Pero lo que quiero hacer salvedad es que este cálculo, señores, es hecho en dólares. Ese rendimiento del 1.71 es en dólares. El rendimiento promedio del mercado es en dólares del 11.05. Entonces, no cabe la idea de que eso debería llevarse. Si yo hago la inversión desde aquí, allá, y voy a traer los dineros del rendimiento que he obtenido, no creo que al monetizarlos me afecta la devaluación. Y este es lo que se conoce como la curva de indiferencia en el caso norteamericano. Miremoslo ahí con los parámetros de la tasa libre de riesgo de 1.73, el promedio del mercado 12.98 y 3.82 bajo esos parámetros. O sea, se nota más alto que para el caso colombiano. Y miremoslo aquí. Lo quiero resaltar en este renglón. Si lo llevamos por devaluación, que aquí es donde estamos haciendo la operación, mire cómo se hace la operación de llevar de dólares a pesos.
Cogemos uno más la tasa libre de riesgo, que es 1.71, y lo multiplicamos por 1 más 6,16, que es el promedio de devaluación de los últimos 10 años en el país, 6,16. Recuerde que en los 2 primeros meses de este año la devaluación fue del 10%, y en este momento, a 31 de agosto, la devaluación estaba en 14.7%. Promedio, pues entonces, 6%. Entonces, este 1.72 que estamos viendo aquí equivale a 7,98, o sea, a un 8%. Y el 11.05% de rentabilidad promedio desde el Standard & Poor's equivale a 17,89 en pesos. Entonces, miremos, señores, que ese caso B, esa rentabilidad patrimonial, nos da el 20.71%. Y yo hago la pregunta, señores, ¿quién va a esperar una rentabilidad del 21% en el país sobre su inversión? Sabiendo que los TESA, o sea que una rentabilidad sin riesgo, está rentando el 5% de la vez. 15 puntos de más, eso no lo aspira nadie y ninguna empresa se lo da. ¿Por dónde se lo daría? Tendría que crecer ostensiblemente el valor de la empresa, por ahí en 15% de un año a otro, que no es tan fácil que eso se logre, señores, y menos ahora que vamos a tener unos 2 años o 2 años y medio con crisis por la pandemia. Entonces, conclusión de esto, señores, conclusión de esto, preocupante en la forma como estamos calculando el costo de capital en la empresa colombiana. No creo con sinceridad que no lo estamos haciendo bien, y digo que esto lo he socializado en todo el país, más o menos en cerca de 140 conferencias. Y lo he hecho con gente de banca de inversión que me han reconocido que realmente que las cosas son para revisarse o para replantearse. Bueno, entremos a la parte final de esto. Estamos desarrollando en la Cámara la valoración de la empresa. Y aquí queremos hacer unos tips importantes. Bueno, voy a tener que avanzar un poco más rápido para que tengamos un poquitico de tiempo para eso. Quiero mostrar. La gente siempre cree que es simplemente por fusiones. En este cuadro muestro el nivel de fusiones que se hizo, por ejemplo, en el 2019 en América Latina. Por ejemplo, mire, 126.688 millones de dólares. Colombia está en el 4º puesto. Se hicieron 216 operaciones por 12.000, pero lo importante es ver que Colombia creció en número 19% y en volumen 289. O sea, en Colombia se están hablando de 12.618 millones de dólares en procesos de fusiones y adquisiciones en el país. No es una cifra despreciable. Y hoy día, con la pandemia, se dice que van a venir las compañías asiáticas a comprar América Latina para hacer una especie de nearshoring, en el sentido de tener una producción cerca a Estados Unidos. O sea, acercarse para suministrar a Estados Unidos y aprovechar el convenio que se tiene de libre intercambio con Estados Unidos. Miremos, este es el nivel que tiene el mundo en el 19, el nivel que se maneja en el mundo. Se maneja 1 trillón, en números norteamericanos, 1.700.000 dólares. Es lo que se maneja en el mundo en fusiones y adquisiciones. Señores, quiero resaltar unas cosas. Si quieres, dale tranquilo, estamos bien de tiempo para que no adelantes como tan seguido, porque como hemos tenido como algunos baches de tiempo, entonces para que se los repongamos a los asistentes. Dale tranquilo que yo te informo entonces cuando empezamos con el espacio de preguntas, para que no tengas que pues, como que cerrar forzosamente la conferencia. Ok, correcto, Juan, muchas gracias por lo que me dices. Señores, los activos realmente valen por su potencial o capacidad para generar flujo de caja. Nunca que un escritorio vale esto, que un computador vale esto, que ese techo vale esto, etcétera. No, señores, una máquina vale esto. No, es por la capacidad que tiene para generar flujos de caja. Excepciones, claro que las hay. Por ejemplo, una empresa de publicidad no tiene un escritorio nomás. ¿Dónde está la capacidad de generar flujos de caja? En el talento de su gente. Y ahí la importancia que una empresa tenga el mejor talento humano. Eso coadyuva a que la compañía tenga mejores procesos y que venda más. Señores, quiero resaltar estos 4 elementos que están ahí coloreados. ¿Qué pasa generalmente? Mucha gente utiliza una metodología que es correcta, pero la aplican mal.
y esto lleva a respuestas no válidas. O también, ¿qué se hace? Que aplican bien una metodología, pero esa metodología no es la más indicada. Por ejemplo, muchos utilizan múltiplos y así por el estilo, PER y cosas y elementos así. Y de hecho, miremos lo que acabo de decir, el que más se utiliza en el país es el flujo de caja libre. Y resulta que la tasa de descuento en el flujo de caja libre es el costo de capital. Y como lo acabo de explicar ahora, si no lo estamos calculando bien, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos utilizando la metodología correcta? ¿Sí me entiendes? Pues la estamos utilizando mal. Ojo a eso que acabamos de decir. Pero la gente ha creído que la valoración es desarrollar una fórmula que ahora la muestro. Y la gente queda contento con eso. No, eso no es una fórmula. Eso demanda demasiado concepto para poderlo hacer. Y por ello es importante conocer profundamente la empresa. En la cámara, ¿qué hacemos? Nosotros desarrollamos la valoración con los ejecutivos de la empresa y con algunos miembros de junta directiva o accionistas. Nunca suponemos un valor, los valores siempre deben venir de la empresa. No tenemos ningún argumento para suponerlo, como la gente dice que crecimiento del PIB y cosas por el estilo, no. El PIB de Colombia pudo haber sido del 3.6 o 3% el año pasado, pero una empresa pudo haber crecido negativamente o haber crecido el 1% más, o esperar que crezca en esas condiciones para este año o el año entrante. No, los parámetros deben venir siempre de la empresa, que son los ejecutivos de la empresa los que conocen profundamente su organización, en todos los ítems, para proyectar, etc. Metodologías, mire todas las que hay. Pero señores, la importante está en la parte inferior derecha, donde está el flujo de caja libre, el flujo de caja de los accionistas y el flujo y el EVA. Digamos que esas tres son quizás las que más se utilizan. Sin embargo, hay otras más, pero las que más se utilizan son estas. En las valoraciones que se hacen en la Cámara, la teoría financiera dice que por cualquiera de esos tres métodos el resultado debe ser igual. Hemos hecho muchísimas valoraciones y no nos da igual, pero la diferencia es más o menos el 0.1, 0.2 o 0.3%, que es completamente descartable. Entonces, miremos, hay gente que utiliza muchas metodologías y promedio y cosas así por el estilo, pero yo lo que quiero mostrar es que fundamentalmente son esas tres. Ahora, quiero decirlo de esta manera, el flujo de caja libre, yo pienso que lo utiliza el 95% de la gente. Y el flujo de caja de los accionistas el 5% o el 4% de la gente, y de pronto alguno utilizará el de EVA, pero como complemento a los otros. Pero quiero resaltar que el flujo de caja libre es el que más se utiliza y lo hacen todas las bancas de inversión y demás. Y mire, verá el problema que eso tiene, la tasa de descuento que es el coste de capital. ¿Sí lo están calculando bien? Estos son distintos enfoques que hay, valor en libros a través del tiempo y cosas así por el estilo. Ahí resalto con un asterisco el número 7, que es el valor presente del flujo futuro de caja. Obviamente, pues se conoce que son dos métodos. Un método directo, donde se detallan las cuentas, ingresos, costos y gastos en detalle de año a año. Y hay un método indirecto que se parte de la utilidad neta. Este es el que todo el mundo utiliza, el método indirecto que enseguida muestro a continuación cómo se calcula. Por flujo de caja libre, ahí lo vemos. El de arriba, el superior, utilidad neta, más depreciación y amortizaciones, más intereses. Hay que sumarle los intereses. ¿Por qué hay que sumar los intereses? Porque al descontar el costo de capital que está en el denominador, el costo de capital ya tiene implícito el costo de la deuda. Entonces, si nosotros le dejamos el numerador arriba y lo descontamos, si nosotros dejamos el numerador arriba, restándole de la utilidad neta los intereses, y abajo le estamos descontando, aplicando el costo de la deuda también, lo estamos considerando doblemente. Entonces, en ese orden de días estaríamos desajustados en el trabajo. Pero quizás el que más se utiliza hoy día no es ese, quizás por la dificultad que hay en calcular el ahorro de impuestos al restar los intereses de la utilidad, que es el cuarto que estamos viendo en la parte de arriba. Señores, me inclino por el que está en la parte de abajo, partiendo de la utilidad operacional y llegar al famoso UDI. Utilidad operacional menos impuestos aplicados, más depreciaciones, menos incremento en las inversiones en activos fijos y menos incremento en inversión en capital de trabajo. Eso es. Ahora, el flujo de caja libre es el flujo de caja de la empresa, De ahí tiene que sacar platas para amortizar obligaciones, para pagar intereses, para repartirle a los dueños, etc. Y el otro
enseguida lo muestro. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos la que decíamos la famosa fórmula que todo el mundo utiliza. Flujo de caja libre en el año 1, más en el año 2, más en el año 5, más el valor de continuidad, menos la deuda que tiene la empresa para que dé el valor del patrimonio, más otros elementos que lo mostramos en la parte de abajo. ¿Cuáles son? Que es el valor de liquidación de los activos innecesarios, más activos intangibles relevantes. Señores, esa es la fórmula que todo el mundo utiliza. Entonces, la gente dice, no, apliquemos la fórmula para valorar. No, ¿cómo construir el flujo de caja? El que está en el numerador. Complejo. Y segundo, el coste de capital en el denominador. Complejo. Tercero, el valor de continuidad, que al final me referiría a él, porque es un punto muy importante. Entonces, este es lo que dice uno, que la famosa fórmula que todo el mundo aplica. Ahora la pregunta es, ¿la gente cuántos escenarios hace? ¿1? ¿2? Ahora respondemos eso. El de los accionistas, señores, se digo con sinceridad, el que más me gusta es este. Es similar al otro, pero mire la composición, ahí está. ¿Por qué me gusta más esto? Le voy a decir por qué. Señores, si yo quiero comprar una empresa, yo le quiero comprar su empresa, yo a usted lo que le estoy comprando es su flujo de caja futuro. Su flujo. ¿Cuál flujo? Su flujo como accionista y como dueño. Eso es lo que yo le voy a comprar. Yo no voy a comprar el flujo de caja de la empresa. No, yo voy a comprar su flujo de caja futuro. Discutiremos en la tasa de descuento, correcto, no hay ningún problema. Pero el flujo al menos nos tenemos que poner de acuerdo que eso sí vaya a hacer. Señores, yo no compro el flujo de caja de la empresa, yo compro el flujo de caja del accionista que me está vendiendo. Por eso me inclino siempre a esta metodología. Obviamente también desarrollamos en la Cámara el flujo de caja libre y desarrollamos también el de EVA, ¿sí? Pero por delante llevamos el de flujo de caja de los accionistas. Ojo pues a esa idea que acabo de decir. Y mira lo que dije ahora, el 95% de la gente lo hace por flujo de caja libre, no más. Obviamente la teoría dice que deben llegar a resultados iguales. Pero para mí, mire, el flujo de caja de los accionistas solamente hay que calcular el costo patrimonial. En cambio, por flujo de caja libre hay que calcular el costo de la deuda y el costo patrimonial. O sea, demanda más probabilidad de inexactitud. Y aquí está la famosa ecuación también para ellos. Flujo de caja de los accionistas, pero ya has contado uno más que sube, que es la rentabilidad a esperar. Y los otros que están al final son el valor de liquidación de los activos innecesarios más activos intangibles relevantes menos pasivos contingentes. Y así es la famosa ecuación que estamos hablando ahí. Un ejercicio rápido de valoración, supóngase lo que tenemos ahí, para mostrar algunas cosas importantes al final. Esto tengo que pasarlo rápidamente. Hacemos una proyección de unos ingresos. Obviamente esto sería con un solo escenario nomás. Y aquí abajo al final obtenemos lo que sería el caso de los inversionistas. Esto lo he hecho así por el método directo, pero me inclino a hacerlo siempre por el método indirecto. Recuerde, partiendo de la utilidad operativa. Entonces, supongamos que este sería un solo escenario, que sería el flujo para los distintos años, 1300, 1450, 1550, etc. Pero mire, aquí hay una cosa importante. Miremos la primera columna. El 1300 está en la mitad y tenemos hacia abajo 1320 y 1360. Y en la parte superior estamos viendo 1270 y 1250. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí estamos considerando cinco escenarios en principio. Que podríamos decirlo así, el 1320 sería el optimista y el 1360 sería el muy optimista. El 1270 sería el conservador, no pesimista, sino conservador, y 1250 sería el muy conservador. ¿Qué es lo importante que le pedimos a nuestros clientes? Que traten de darnos una probabilidad de ocurrencia. Obviamente es eminentemente subjetiva, pero es preferible que nos den un parámetro de probabilidad de ocurrencia que no nos la den, porque si no nos la den, entonces cada uno de estos 5 números que están en la columna número 1 tendrían una frecuencia relativa al 20% cada una. Y no es así, no es lo mismo decir que vamos a vender 1360 que vender 1300 o vender 1200, perdón, de tener un flujo de caja de 1360 o de 1250, la probabilidad no puede ser la misma. Entonces la gente nos plantea, los clientes nos plantean unas probabilidades de ocurrencia y así arrancamos. Flujo en el año 1, flujo en el año 2, flujo en el año 3, 4, 5 y el valor de continuidad, todos con su respectiva probabilidad. ¿Con qué hacemos esto?
Señores, se los voy a decir, ¿qué hacemos en la Cámara? En la Cámara construimos 500 valores probables de la empresa. No 1, 2 o 3, como mucha gente lo hace. Cuando la gente hace uno puede decir, ¿y qué tal si vendemos más? Entonces la respuesta necia que siempre da la contraparte dice, ¿y qué tal que vendamos menos? Y si se hace dos, cabe la misma pregunta. Nosotros, para transmitir completa confianza a nuestros clientes, construimos 500 escenarios o valores probables de la empresa. 500. Y lo hacemos conjugando esto y conjugando también con las tasas de descuento. Esto el Excel lo hace en un segundo, pues para que nos quitemos la idea de cuánto tiempo se puede demorar el trabajo respectivamente. Todo esto está mecanizado para que dé los resultados en un segundo. Luis, qué pena te interrumpo. Me gustaría que pronto fueras redondeando la idea y dando pues como un mensaje final a modo de conclusión para que demos espacio ya a las preguntas que nos han venido haciendo nuestros participantes. ¿Te parece? Juan, muchas gracias por avisarme. Muchas gracias por eso. Entonces, señores, ahí, mire aquí lo que estamos haciendo. Al lado izquierdo hay unos números aleatorios que van a corresponder a unos flujos que están a la derecha. Entonces, la suma de todos esos flujos descontados a la tasa respectiva del 12% que hablamos de ahora, nos va a dar un valor. Supóngase, para este ejemplo, que aquí, escúcheme, aquí me devuelvo, como es una cosa. Aquí estamos considerando 11 iteraciones. Mira la columna del lado izquierdo. Perdón. Mira la columna del lado izquierdo. 11 iteraciones, o sea, 11 valores probables de la empresa. Aquí tenemos los 11 valores probables. Ahí están. ¿Qué hace la gente normal? Suma y divide por 11. No, es importante que a veces, aquí puede existir una moda, no una media aritmética, sino una moda. Entonces, ¿con qué salimos de esa inquietud? Haciendo una distribución de frecuencias. Entonces, aquí estamos viendo que en el rango 2 y 3, de las 11 iteraciones o 11 valores probables, entre el rango 2 y 3 hay 6. Hay seis valores que equivalen exactamente al 55%. Entonces ya eso le da una tranquilidad, que la media va a estar más o menos en ese nivel. Entonces, una vez que tengamos esto por unos cálculos matemáticos, que aquí están, los muestro, mire cómo calculamos la media. Ahí está. Como a usted les va a quedar este documento, pues ahí se los dejo planteado. Y ahí se explica cómo se calcula cada uno. Pero miremos, ahí hallamos la media y hallamos una desviación estándar, ¿sí? Entonces miremos aquí qué es lo que pasa. Calculamos la media, entonces nosotros decimos, la media del valor de la empresa es de 11.549 y su desviación estándar de esa media es de 427, o sea que el coeficiente de variación es de 3.7%. A mi juicio, muy pequeño. Entonces, si este número de 3.70 no fuera 3.70, sino que fuera 48.9, por decir alguna cosa, uno le diría al empresario, tu empresa tiene mucho riesgo en la determinación del precio, o del valor, porque hay mucha disparidad en los ingresos, y en la relación con costos y gastos. Por consiguiente, no es tan fácil que tú la vayas a vender. En cambio, si el coeficiente de variación es bajito, hay un mayor nivel de certidumbre en la organización sobre sus resultados hacia el futuro. ¿Y cómo terminamos, señores? Con esto ahí. Pues con esto terminamos una parte importante de la explicación, y es que lo decimos. Señores, la media, 11.549. Por lo mínimo que se debería vender, 11.122. Y por lo máximo que, hasta, mejor dicho, usted podría venderlo por más, pero digamos el parámetro suyo sería 11.976. Y ahí estaríamos cubriendo casi con un 70% de posibilidades que esos sean los valores que tiene la empresa. Entonces, mire, los 500 los llevamos a esta campana de Gauss. Y así le decimos a la gente, señores, esta es su situación, estos son los valores. ¿No creen para ustedes que es más confiable que a uno le hagan un trabajo con base a 500 observaciones o valores probables de la empresa a que sea 1 o 2 o 3 nomás? Ahí les dejamos en quietud, y esos son los plus que la Cámara le está ofreciendo en este momento a todo Medellín y al país. Por último, para terminar, el tema de valor de continuidad. Este tema es sustantivo. Regálenme unos 3 minuticos para sacarlo.
El valor de continuidad, esta es la ecuación que está en todos los libros. En todos los libros está eso. Es el flujo en el año 5 por 1 más 6, que es la tasa de crecimiento que se espera hacia el infinito del flujo de caja, descontado sobre la rentabilidad esperada por los años menos el crecimiento, como lo digo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Voy a pasar esto rápido, entonces lo van a mirar. Mire y verá esto. Uno podría tener, por ejemplo, 4 escenarios, perdón. Uno, el escenario 1, que la compañía después de los 5 años dure 10 años más, o sea, en total 15 años a partir de hoy, y que no tenga crecimiento en los flujos de caja a partir del año 5. El escenario 2, los 10 años, pero que el crecimiento de los flujos de caja en adelante después del año 5 sea del 3%. El escenario 3, que sea al infinito a la empresa, infinito, o sea, 1000, 2000, 3000, 5000, 1 millón de años, 10 millones de años. ¿Quién vive 10 millones de años? Y sin crecimiento. Y por cuarto, indeterminado y con un crecimiento del 3%. Hay 4 posibles escenarios ahí. ¿Cuál es el que tiene esa teoría? La teoría financiera utiliza el número 4. Señores, y con este ejercicio les quiero mostrar. Ahí están las fórmulas. ¿Cómo se calcula para el escenario 1 que planteamos ahí? Ahí nos dice 10.453, calculamos el 2, calculamos el 3 y calculamos el 4. Aquí les voy a mostrar el resumen de esos valores. Señores, para el primero, 10 años, o sea, 15 años y sin crecimiento, valdría 10.453. El valor de continuidad. El valor de continuidad. El escenario 2, 12.011. El 3, 15.000 inflación, no alcanzó a verlo. Y el otro, 21.000. Señores, los que utilizan los libros dicen que es 21.000. Y nosotros estamos proponiendo que al menos consideramos el año 2, que es más potable. ¿Por qué? Usted como dueño, usted no la va a tener toda la vida. Usted de pronto vivirá 20 años, 25, 30 años más, máximo. La pregunta es, ¿usted cuánto tiempo más va a tener la empresa? Usted de pronto en 10 años se la pasa a sus hijos y los hijos discuten entre ellos porque todos quieren mandar y acaban con la empresa. Lo que se ha demostrado siempre que a veces cuando llega la tercera generación, los nietos acaban con todo eso y cada uno más bien se reparte la plata. Entonces, en ese orden de ideas podemos decir que la expectativa de vivencia de una empresa en promedio puede ser más o menos, puede ser por ahí unos 15 años, digamos que su mayoría, no todas, obviamente Bavaria lleva más de 100 y pico de años, ok. Pero lo que quiero mostrar aquí, señores, es que como lo dicen los libros, dice que el valor de continuidad valdría 21.000 pesos. En cambio, por el escenario 2, valdría 12.000. Hay una diferencia casi del 100% de diferencia. Entonces, con esto hago esta pregunta para concluir. Señores, ¿no será que tratar esas cifras a perpetuidad, cuando uno no va a vivir a perpetuidad, nos está conduciendo a que estemos sobrevalorando las empresas? Esa pregunta la dejamos en el aire para que cada uno la responda. Señores, muchas gracias por su atención. Espero siento alegría de haberles compartido estas ideas a ustedes y muchas gracias por estar con nosotros. Hasta pronto. Bueno, Luis Eduardo, te agradecemos por compartir tu conocimiento con nosotros. También agradecemos a todos los participantes porque casi el 100% todavía nos están acompañando y vamos a dar paso entonces a este módulo de preguntas. La pregunta inicial con la que quisiéramos abrir este espacio es ¿cuál es el mejor método entonces de valoración? Viendo que nos estabas contando que existen muchos métodos, que el tradicional es el flujo de caja libre, el flujo de caja del accionista, el EVA, pero finalmente entonces, ¿cuál es el mejor método para hacer una valoración financiera? Muy buena la pregunta. Realmente hay que destacar 5 métodos que hablan sobre el flujo de caja. O sea, ya hoy día lo que no tenga que ver con flujo de caja, el que se hable de proyecciones, realmente queda un poco en el aire. Entonces, en ese orden de ideas, yo pienso que el que me gusta más es el de flujo de caja de los accionistas, porque vamos directamente al grano, a lo que usted está negociando. Usted no está negociando el flujo de caja en la empresa, sino el flujo de caja de los accionistas. Entonces yo me inclino porque sea el flujo de caja de los accionistas la mejor metodología y directa para eso. La teoría dice que da el valor igual por ahí que por flujo de caja libre y por el EVA, correcto, pero
he hecho en los últimos 3 años más de 74 valoraciones y eso, y la verdad no me da como exactamente igual nunca. Es posible que estemos haciendo algo malo, mas sin embargo lo he revisado muchísimas veces y no encuentro en que me estoy equivocando. Pero me queda la tranquilidad, y así lo digo a los accionistas cuando nos contratan en la Cámara para eso, de que la diferencia es solamente el 0.1 o 0.2%, que es completamente despreciable. Perfecto. Nos hace otra pregunta uno de nuestros participantes y es, ¿cuáles son esos inductores de valor? Que me gustaría que lo expresaras primero, ¿qué es un inductor de valor y cómo gestionarlo? Para que las personas que no sepan qué es un inductor de valor, pues sepa a qué nos estamos refiriendo, y a esta persona que nos pregunta cómo se gestionan, pues podamos ampliarle un poco más esta respuesta. Ok, con todo el gusto. Se hablan de varios inductores de valor dentro de la organización, pero yo me quiero centrar exactamente en uno que es, miremos cómo es la creación de valor de la empresa, o sea, aquel inductor que nos lleva a que haya creación de valor. ¿Y en qué está centrado? Señores, en aumento en ventas, en una racionalidad en los costos y en los gastos, y a su vez la interrelación de esto con el coste de capital de la empresa. O sea, el frente de ataque es, el endeudamiento tiene que ser, no el monto, sino que el costo sea lo más bajo posible. 2, que realmente hay que vender, no es a la topa tolondra, porque hay un elemento importante en las finanzas que se llama, hay un punto en que tú no deberías crecer más en ventas, cuando a pesar de que la orden siempre es crezcamos a la lata en ventas. No, en aquel momento en que para yo aumentar ventas $1, tenga que aumentar mi inversión en capital de trabajo de más de $1, o sea, 1.05, 1.010, es nefasto. ¿Ahí qué pasa? Ahí quiere decir que usted, al aumentar en $1 las ventas, está haciendo mayor la inversión en capital de trabajo. Ahí, si bien es cierto, aumenta la utilidad de la empresa, no es conveniente porque es contraproducente que el nivel de la inversión sea superior al aumento en el nivel de ventas. Ese es un punto importante. Entonces, para concluir, hay que ser muy bien en todos los parámetros. Hemos dicho, como un ciclista completo, escalador, de plano y en bajada. O sea, hay que estar en varios frentes, pero el punto central como inductor es centrado en la creación de valor. Ok, muchas gracias, Luis. Otra pregunta, y quisiera que ahondáramos un poquito más en la parte del valor de continuidad. ¿Qué peso realmente tiene dentro de una valoración esta forma en la que los libros aplican este valor de continuidad y la modificación que tú le propones a nuestros participantes con respecto a este de continuidad? Con todo el gusto, y muy importante la pregunta. ¿Sabe una cosa? A pesar de que yo mostré un comparativo con un periodo de 15 años, así, 5 como periodo espíritu en los 5 primeros años que hacemos la producción de los flujos de caja de la empresa o de los accionistas, más 10 años más que pueda durar la empresa, póngale 15 o póngale 15 más que sean 20, ¿sí? No pesa tanto como si el gradiente de crecimiento esperado de los flujos de caja a partir del año 6. Ahí le pusimos el 3%, pero si le ponemos 4 o 5, ese valor de continuidad se dispara en su valor. Y si lo bajamos a 2 o 1,5 o 1 o 0, cambia. Mire ahí cuando mostrábamos que no había incremento. ¿Qué pasaba? Bajaba como de 21 a 12. O a 10, que era el que primero estábamos, o a 10, que era el que primero estábamos mostrando. En ese orden de ideas, el más sensible de todo es la tasa de crecimiento. Y mire, verá, es suponer una tasa de crecimiento hacia el futuro. ¿Quién la supone? Ni un arúspice calcula una cifra de esas, pero hay que hacer estimativos que a mi juicio deben estar entre el 2 y el 3%. Esa combinación está entre crecimiento en volumen e inflación, ese combinado. Yo generalmente sugiero en el caso colombiano estar más o menos entre un 2.8 y un 3%. Perfecto. Ahora que hablas del caso colombiano, yo quisiera preguntarte si en la aplicación del método de múltiplos es conveniente aplicarlo aquí en Colombia, porque hemos estado viendo y es un método que a nivel mundial se utiliza mucho, pero no sé si para el caso colombiano es adecuado aplicarlo. ¿Qué piensas sobre eso? Muy bueno, me gusta esa pregunta también. Señores, los múltiplos es hacer una comparación con otras empresas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nosotros estamos en determinado sector.
y resulta que ayer vendieron una empresa de nuestro subsector. Y entonces, por ejemplo, la vendieron por 1.000 pesos, por decir alguna cosa. Y resulta que esa tiene unos ratios o unos indicadores, por ejemplo, de evita, o tiene un indicador de utilidad neta sobre ventas, o de rentabilidad del activo total, como parámetros de esos. Entonces la gente dice, si yo tengo unos ratios parecidos a los de la empresa que vendieron, porque está en la misma competencia, y tengo más o menos el mismo nivel de activos y demás, y unas ventas parecidas, y a esa empresa la vendieron por 1.000 pesos, pues eso quiere decir que mi empresa también vale 1.000 pesos. Entonces, ese parámetro de comparación no es tan fácil. Yo hace muchos años decía, Colter y Fabricato están dentro del mismo sector y los dos no valían lo mismo. Estoy hablando de hace 25 años, cuando ellas eran muy competitivas, aunque Colter siempre estuvo por encima de Fabricato. Pero uno no puede decir que si una de la competencia parecía la nuestra, la vendieron en tanto, la nuestra también. Y le voy a decir por qué. Posiblemente esa empresa tenía los mismos activos y estaba vendiendo lo mismo, pero posiblemente podía tener más flujo de caja que nosotros. Al tener más flujo de caja, pues obviamente va a valer más que nosotros. Y entonces por eso el múltiplo nos lleva, nos Luis, hola Luis, ¿nos escuchas? Bueno, parece que la conexión a Luis se le ha interrumpido, pero igual ya estábamos como terminando. Quiero aprovechar este espacio mientras vemos si Luis logra retomar la conexión para contarle a todos los participantes que este proceso de valoración financiera es un servicio que desde la Cámara de Comercio de Medellín les estamos prestando a ustedes. Entonces, en caso de que ustedes requieran un acompañamiento en este tipo de temas, pues se pueden contactar con nosotros a través de nuestra página web o también pueden contactarse con la persona que les ayudó en la inscripción a esta conferencia. Nosotros ya llevamos varios años en este proceso de valoración financiera, lo hemos hecho con varias organizaciones y hemos logrado unos resultados bastante importantes, porque algo chévere a resaltar y como valor agregado tiene la Cámara es que no solamente valoramos por el flujo de caja libre, que es el tradicional que les explicaba ahorita Luis Eduardo, que es la capacidad que tiene la empresa de proyectar esos flujos de caja y traerlos a valor presente para decir y determinar cuánto vale la empresa, sino que también hacemos el flujo de caja del accionista y evaluamos también el EVA, que es realmente qué valor se generó a lo largo de cierto tiempo en la organización. Entonces, finalmente, no obtenemos simplemente una sola valoración, sino que vamos a tener 3 valoraciones que realmente la desviación debe estar por debajo de un 1%. Entonces nos da una confiabilidad bastante amplia sobre el resultado como tal. Entonces, agradecemos por la participación. Como les digo, cualquier información que requieran se pueden comunicar con nosotros. Con muchísimo gusto los atenderemos. Muchas gracias por la participación y los esperamos en una próxima conferencia. Hasta luego. Vení, mira.